Hola, buenas tardes. Hola Sebastián, Hola. hola a todas y todos quienes Hola, van llegando. Hola, bueno, Luego, hola a todas y todos quienes se van sumando. Vamos a esperar un par de minutitos que se sumen más personas. Y bueno, vamos a esperar a Ricardo igual para que haga su introducción de rigor de cada sesión. Por favor, dé cuenta a obras si ellos ven alguna solución por el lado de las plagas al tema de... Ahí sí, menos mal. Ya le iba a Pero ya, decir, ya sabemos que hay plaga. le iba a avisar a Juan Carlos que nos estábamos enterando de, de sus Sí, problemas. eh, sería interesante saber a qué plaga nos ¿Qué referimos. plagas? Exacto. Hola a todos y todas quienes han entrado a nuestra sesión del seminario CHIC del día de hoy, la novena sesión del seminario de investigación CHIC. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día nos encontramos con Martín Yancamán, que nos va a dar su esperada y me imagino yo que hermosa charla que se llama ASMAPU, Naturaleza, Ética y Norma. Él está acompañado de su profesora guía, Sandra Baquedano. Como les digo, ya la novena sesión.
ya sobrepasamos la mitad de nuestro seminario del segundo semestre, el segundo seminario CHIC. Y bueno, le doy el pase a Ricardo para que nos haga una introducción, o Sandra, quienes quieran hacer una introducción, un contexto del trabajo de Martín en el CHIC con su trabajo de doctorado. Ricardo, ¿estás por ahí o no? Sí. Sí, muy breve, voy en un transfer desde el aeropuerto, que recién Oh, qué llegamos bueno. desde Frutillar, pero no, solamente decir que el enfoque del trabajo de Martín es medular, es esencial al enfoque que aspiramos tener dentro del Centro Internacional Cabo de Hornos, puesto que aspiramos a una conservación biocultural. Y en su trabajo quiero destacar que aquí tenemos una- un diálogo entre filosofía y ciencias por todo el equipo que lidera la doctora Sandra Baquedano y por lo que representa la colaboración interinstitucional con la Universidad de Chile, por un lado, y por otro lado, todo el- la nutrición que trae Martín Yancamán desde fuentes de pensamiento, saberes, historias, conceptos tanto occidentales como conceptos de la nación mapuche, el pueblo mapuche y su cultura. Así que pongamos mucha atención, que grabemos con cuidado y que esta sesión sea, como todas, una ocasión, primero, de aprender, de estudiar y segundo, de dialogar en la última parte de esta sesión. Así que muchas gracias, Martín, muchas gracias, Sandra. Te doy la palabra, Sandra, y bienvenidas y bienvenidos todos a este seminario. Hola, hola. Perdón, Sandra, una pregunta, como no estoy, estamos grabando, ¿no es cierto? Solamente para asegurar. Sí, se está grabando. Gracias, disculpa, Sandra. Gracias, Pablo. Bien. Bueno, los saludo cordialmente. Para mí también es una alegría estar acá y tener la ocasión de poder escuchar a Martín. Él nos va a entregar un enfoque filosófico de la cosmovisión mapuche, es lo que ha estado haciendo desde ya hace algún tiempo en sus estudios de doctorado, eh, como investigador también de ANIT y investigador CHIC. ¿Mm? Entonces acá vamos a ver que nos va a hablar Martín de la naturaleza como fuente de vida, de sensibilidad, como el ser humano forma parte de ella y la tierra no le pertenece, digamos, al ser humano, sino que él es un ser más de la tierra, así que creo que la exposición de Martín va a ir en esa línea. ¿Mm? Así que atentos para escuchar este interesante trabajo que él está realizando. Bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias Paula, gracias Ricardo, gracias Sandra. Bien, gracias a las personas que están asistiendo. Sé que todos somos de diferentes áreas de de las ciencias y del pensamiento. Entonces, lo primero es que quería presentarles, era plantearles un, vamos a decir, una suerte de problema general acerca de qué es lo que estamos hablando cuando decimos pensamientos o filosofías indígenas. Em, y lo quiero enmarcar dentro de lo que ha sido también mi investigación de doctorado para que ustedes más o menos entiendan em, en qué me estoy moviendo. Em,
Bueno, estoy dentro del doctorado en filosofía, estudié magíster, licenciatura anteriormente en la misma disciplina. Y con respecto a los pensamientos indígenas hay un problema que podríamos decir que es más bien de hermenéutica, en el sentido de decir, son o no son filosofía, cuándo son filosofía y si lo son, de qué manera o cómo son, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Entonces muchas veces la discusión, vamos a decir, externa, en el sentido de, desde parte de la academia hacia los pensamientos indígenas, se refieren solamente hacia su posibilidad de cómo, digamos, pueden interactuar, digamos, con el corpus de conocimientos más bien del canon occidental de la filosofía. Y ese es uno de los problemas. Y el otro problema, que vamos a decir, lo voy a decir al interno porque de manera, yo soy mapuche, es que cuando a veces hay trabajos, ¿no? De, de pensamiento, de recopilación, de intentos de traducción, digamos, de lo que son los pensamientos indígenas, eh, hay publicaciones, yo conozco al menos tres o cuatro, ¿no? Que tratan de mostrarnos em, un conjunto de em, relatos, pensamientos, creencias, surgidas a partir, por ejemplo, en este caso del pueblo mapuche, em, presentadas, pero desde un punto de vista donde de alguna forma no se admiten críticas. ¿Qué quiero decir con esto, no? Libros como em, como mm, como por ejemplo el libro de Juan Yanculef acerca del pensamiento mapuche tiene, digamos, este defecto que nos presenta un relato cerrado, ¿no? Es como, bueno, este es el pensamiento que se nos transmitió acerca de, por ejemplo, la vida. La vida tiene estos aspectos, tiene estas fuerzas, digamos. Creemos en la muerte, la creemos de esta manera. Y de alguna manera forma, ¿no? En su intento de preservar, a veces podríamos decir, de rescatar, ¿no? Ciertas cuestiones de la tradición oral y en su intento como de preservarlas, quedan, digamos, este tipo de textos muy encapsulados, ¿no? Es decir, en un punto en que no se puede de alguna forma dialogar, ¿no? Porque todo intento de diálogo en ese sentido se toma como una suerte de intervención, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento occidental. Entonces es un problema, ¿no? De que yo lo llamo un problema de hermenéutica y un problema de método, digamos. En el sentido que desde la filosofía, eh, digamos, no solamente de la filosofía desde Occidente, pero tenemos, y eso, esto es lo que yo pienso al respecto, tenemos la posibilidad y la necesidad de que todo pensamiento, toda discusión, toda idea pueda quedar sujeta a crítica, ¿no? Que pueda de alguna forma, eh, para entrar, digamos, no solamente en el mundo de la ciencia, sino en la vida social, para que pueda ser un pensamiento significativo para además personas que no son necesariamente de esa cultura, ¿ya? Es decir, porque, claro, por ejemplo, puede ser que el pensamiento mapuche sea significativo para mí, eh, digamos, porque vengo de una familia mapuche. Pero si yo lo mantengo completamente impoluto, cerrado, fuera, digamos, de todo diálogo, de posibilidad, ¿no? De ser confrontado, eh, entonces solamente sigue sirviendo para mí y no sirve para otros. Y digamos, es una cuestión recurrente, como decían algunos textos. Entonces, mi trabajo de filosofía en particular tiene la idea de que podamos hablar abiertamente acerca de lo que han sido las tradiciones de pensamiento indígena. Y para ello, em, en particular, pienso que el campo de la filosofía ambiental, con los problemas, digamos, eh,
clásicos, más documentados de lo que han sido los problemas de ética ambiental y de filosofía ambiental, em, componen, por ejemplo, un buen puente o un lugar donde se pueden encontrar, digamos, estos mundos de pensamientos, el mundo de los pensamientos en Occidente y los que provienen también de otras culturas. Y para eso la verdad es que no hay, digamos, en ese sentido que eh, acercarse a esto, ¿no? De una manera, digamos, como quien quisiera inventar la rueda, ¿no? ¿Por qué? Y es porque en general en América Latina y en Sudamérica en específico, estos intentos de cruce, ¿no? Entre las escuelas de pensamiento de Occidente y las tradiciones indígenas tiene también una trayectoria, ¿ya? Esa no es una trayectoria reciente, sino que es una trayectoria que tiene eh, más de 100 años claramente, ¿no? Em, Incluso más, ¿no? Uno podría de repente leer ciertos autores como eh, está la parte de introducción. Por ejemplo, Guamán Poma de Ayala con el Tratado del Gobierno Civil como un intento, ¿no? Desde los pensamientos indígenas de dialogar eh, con los autores y con los problemas de filosofía moderna, por ejemplo, si uno fuera hacia 1600. Pero en rigor, cuando la filosofía desde Occidente, ¿no? En América Latina se empezó a preocupar de los temas indígenas y trató de alguna forma de relevar sus contenidos, esto ya sucedió, ¿no? Y sucedió hace más de un siglo, prácticamente hace un siglo, por ejemplo, y esto a mí me parece relevante, con autores relevantes de la tradición de la filosofía en América Latina, como lo son Mariátegui y el fundador de la UNAM, Vasconcelos, ¿no? Y en general, cuando se trataron temas de filosofía indígena, filosofía occidental, estos problemas tenían que ver con el multiculturalismo, eh, con el Estatuto de las Naciones, con cómo, digamos, entran las poblaciones indígenas a interactuar con las nuevas sociedades mayoritarias o con las sociedades que de alguna manera anexan territorios indígenas. Entonces, ahí ya de alguna forma aparecen eh, ciertas primeras intentos, ¿no? De tender puente entre ambos mundos de pensamiento. Y eso de alguna forma se va repitiendo a lo largo del siglo XX de distintas maneras, ¿no? Para ir un poquito más rápido y para decir algunos intentos interesantes, hay, por ejemplo, un intento muy potente acerca de el contexto latinoamericano, por ejemplo, en México con Miguel León Portilla, cuando, eh, cuando a partir de códices antiguos rescata lo que él denomina filosofía náhuatl, que es en el fondo una recopilación de relatos desde las culturas náhuatl. Entonces está este intento de ir cruzando, digamos, esos puentes. Luego aparece acerca del mundo andino, también tenemos otros autores de filosofía relevantes, como por ejemplo Rodolfo Kuch en Argentina, toda la escuela también del giro de colonial, incluido Miñolo, Dussel, de alguna forma producen un entramado conceptual donde si bien no se tratan en rigor los problemas de la filosofía indígena, abren sus condiciones de posibilidad para que puedan ser pensados. Es decir, eh, haciendo una crítica de Occidente o a la metafísica de Occidente y a la forma en la que se ha establecido el poder en este continente, de alguna manera dejan abierto un camino para decir, bueno, qué otras tradiciones de pensamiento también pueden ser consideradas filosofía. Y eso, digamos, últimamente también ha estado muy presente en los trabajos de lo que ha sido eh, Arturo Escobar, Marisol de la Cadena. Entonces, no es que haya que partir de cero en el sentido de cómo establecemos algún tipo de lenguajes comunes para poder
ver estos diferentes tipos de pensamiento, sino que hay una revisión dentro incluso de la misma filosofía que tiene ya, digamos, al menos una centuria. Em, y bueno, dejo aquí una cita de Ricardo, que a mí me pareció esto interesante. Em, en- en- Creo que esto lo publicó en, no estoy seguro si fue en Environmental Ethics o en Springer. Decía lo siguiente: los ecosistemas sudamericanos, una plétora de culturas basadas y actuales, desarrollado cosmovisiones y prácticas ecológicas sustentables que están adaptadas a condiciones ambientales heterogéneas. El valor de estas prácticas y cosmovisiones es central y contemporáneas para una ética y una filosofía ambiental sudamericana, como también global, ha comenzado a ser considerado solo recientemente por filósofos y otros académicos. Y esto efectivamente es correcto, ¿no? Eh, no se pensaba, digamos, hasta hace mucho en cómo desde las diferentes tradiciones de pensamientos indígenas se podía de alguna manera aportar a problemas comunes, por ejemplo, en torno a cuestiones ambientales. Este es el punto y por qué a mí me interesa poner mi investigación dentro, digamos, de este marco. Pienso que en tanto son eh, eh, problemas comunes, ¿no? A todas las sociedades, incluso hasta a las sociedades que eh, se han desarrollado a partir justamente de condiciones de dominación o de colonialismo, ya sea como la sociedad acá en Chile o la sociedad también de la Argentina, para con respecto, digamos, a las poblaciones originarias. Aun cuando uno puede eh, revisar, ¿no? esa, esa, esa no distancia, digamos, esa historia de despojo colonial, digamos, que obviamente abre una herida, ¿no? Como siempre se ha dicho, ¿no? En el sentido de cómo operan o cómo se relacionan esas sociedades en el futuro y en sus generaciones actuales, cosa que, digamos, quien puede desconocer. Eh, pero en tanto los problemas, vamos a decir, de la crisis ecológica son comunes a todas esas sociedades en sus configuraciones actuales. Y en tanto no solamente son comunes, sino que son urgentes. A mí me parece que es un punto, digamos, de contacto donde no solamente todo aporte es bienvenido, sino también donde de manera responsable también podemos tratar de ampliar nuestros marcos de comprensión de las ciencias y de la filosofía también. Yo creo que hay, y esto me parece relevante decirlo, eh, tres problemas en la filosofía ambiental donde los pensamientos indígenas y en especial el pensamiento mapuche ahora sí podrían ser de interés. El primero es acerca de la objetivación de la naturaleza y acerca del ecocidio. Em, el segundo problema es acerca de cuáles son los límites de la comunidad ética, es decir, quiénes componen la comunidad ética, si la ética es solamente una cuestión acerca de la comunidad humana, o si puede haber de alguna forma una comunidad extendida, que es un tema, digamos, recurrente no solamente de la filosofía mental, sino de la ética filosófica en general. Y un tercer problema es acerca de un problema más bien normativo, eh, acerca si podríamos llegar a comprender algo así como, ¿no? Derechos de la naturaleza, o dicho de otra manera, eh, pero es el mismo problema, es acerca de cómo podemos em, concebir em, modelos de interacción interespecies, ¿no? De cómo podemos concebir eh, gobernanza, diferencia, más allá del humano.
Entonces son estos tres problemas, ¿no? Objetivación de la naturaleza, ecocidio, límite de la comunidad ética, derecho a la naturaleza, los que a mí me parece que se pueden tratar y en los que yo en el fondo ofrezco tratar desde ciertas claves del pensamiento mapuche. Y por eso, digamos, la tesis se llama ASMAPU, naturaleza, ética y norma. Em, Voy a saltar, sí, eso era, claro. Bueno, voy a comentar entonces em, esta palabra, este término que es ASMAPU, ¿no? Que yo pienso que es un término clave y que de alguna manera donde se anudan ciertas notas distintivas del pensamiento mapuche y en el fondo qué es lo que estoy desarrollando. ASMAPU tiene dos sentidos relevantes, ¿no? En su significado. Ujú. ASMAPU significa, ya, ASMAPU significa, y esto quiero que se tome en consideración, em, significa dos cosas principales. Primero, que es el término que utilizamos para hablar del orden de las cosas. ¿Ya? Eh, y en ese sentido uno puede decir que Azmapu significa o puede significar a veces un conjunto de creencias. Entonces, no hay, digamos, una, mm, no hay una ley como ¿no? mapuche escrita, ¿no? Pero, pero si uno está en ciertos contextos, ¿no? Ya sea ceremoniales, de educación de la educación de la familia, o más bien de instancias de reflexión, ¿no? Que son igual bien propias de nuestra cultura. Y uno dice, bueno, eh, ¿por qué nosotros como mapuche, por ejemplo, pedimos permiso, ¿no? Cuando entramos a un lugar nuevo, cuando entramos a un nuevo ecosistema? Hay una fotografía ahí que acompaña, por ejemplo, esta lámina, ¿no? Hay una persona caminando que está entrando en un bosque. Ese bosque en particular, yo les puedo contar que es un escorial de lava volcánica, donde pasó el volcán Villarrica en la erupción en la del 63, ¿sí? La del 64, la del 64, eh, y donde cambió la configuración de lo que es el paisaje de esa zona, ¿no? Entonces esa parte quedó de alguna forma completamente arrasada, ¿no? Y, sin embargo, con las décadas volvió a crecer vegetación, ¿no? Entonces hay pequeños musgos, pequeños arbustos y algunos guayes ya de tamaño mayor, pero es, es muy claro, ¿no? Yo conozco el espacio de la fotografía, es muy claro que cuando uno entra en esa parte donde la composición de la roca es diferente, uno siente que está en otro espacio, ¿no? Y es una percepción quizás un poco de paisaje eh, y también acerca de la energía del lugar. Entonces una persona mapuche reconoce eso y dice, bueno, este es un espacio nuevo, ¿no? No es contiguo, digamos, a la llanura, contiguo a la pampa, pero es un espacio distinto. Entonces, puedo decir, tomo la precaución o tomo la costumbre, ¿no? De hablarle al lugar y decirle, bueno, yo voy a pasar aquí, paso porque necesito recoger frutos, recoger murta, em, o por ejemplo, si fuera la época del digüeñe, como por ejemplo ahora, ¿no? Que es la época del digüeñe. No voy a pasar a este lugar, vengo a recoger, vengo a recolectar. Entonces tú le puedes preguntar a una persona mapuche por qué hace eso
Y claro, la pregunta, la respuesta, como si uno la fuera como elaborando, ¿no? O llegando al fondo, la respuesta a esa pregunta es porque hay un mapu mapuche, hay un orden de las cosas, ¿no? Y ese orden de las cosas dice que cuando uno llega a un lugar, tiene que pedir como un permiso, ¿no? Al lugar, a las especies que hay, vamos a decirlo, vamos a decirlo como de forma rápida, a las especies que habitan, de alguna forma, ¿no? Después lo voy a desarrollar un poco más. Lo mismo, si uno está en un contexto ceremonial y bueno, y ve que estando en el guillatún hay un momento en donde todas las personas se saludan o donde todas las personas dan vueltas hacia, digamos, hacia cierto lado, digamos, en esa ceremonia y esas son las típicas observaciones que se pueden hacer a veces desde las ciencias de la antropología. Y uno preguntase, no, ¿cuál es el motivo, no, de que las cosas sucedan de esa manera? Bueno, la respuesta sería efectivamente que las MAPU que, que es parte de las MAPU, es parte del orden de las cosas, eh, que así se haga, ¿no? Entonces, eh, ASMAPU en ese sentido se parece mucho a decir tradición o a decir ley, ¿no? Ley consuetudinaria. Y en ese aspecto es muy fácil ver que el término ASMAPU, ¿no? Involucra una reflexión acerca de la ética y acerca de las normas, ¿no? En el sentido de que es muy fácil aprender que ASMAPU tiene una dimensión normativa muy fuerte, ¿no? Que es como una suerte de reglamento, ¿no? Societal, ¿no? Que regule interacciones. Lo mismo también con respecto a, solamente para dar otro ejemplo, ¿no? Que a veces que puede ser de alguna forma controversial. Pero, por ejemplo, la sociedad mapuche es una sociedad que consume carne. La mayor parte de las personas sabemos eso. eh, pero no consideramos, por ejemplo, no consideramos una crueldad o no consideramos problemático en ese sentido dar muerte, digamos, a los animales para el consumo humano, ¿no? Para el consumo para carne de consumo humano. Eh, pero a diferencia quizás de las sociedades en Occidente, ¿no? Tiene ciertas pautas, ¿no? De cómo se hace algo, digamos, tan delicado como, por ejemplo, dar muerte a otro ser vivo, ¿no? Y hay, en ese sentido, normas no escritas que tienen que ver con el respeto, digamos, hacia los otros vivientes o hacia otros mamíferos. Y en ese sentido es muy clarito, ¿no? Que ASMAPU tiene esa dimensión normativa muy adentro, ¿no? De decir, bueno, cómo se hacen las cosas. Pero por otra parte, y yo creo que aquí es donde quiero empezar un poco a desplegar un problema que es de orden ontológico, ASMAPU también eh, significa, significa belleza, ¿no? O rostro de la tierra, ¿no? De hecho, esa es su traducción más literal. Az significa algo que está ordenado, algo que es bello, y Mapu significa tierra, ¿no? Y Elisa Loncón, digamos, la, la profesora mapuche que es lingüista, bueno, que tengo el libro acá, que es un lindo libro, explica, ¿no? Esta dimensión de Azmapu eh, como rostro hermoso de la tierra, ¿no? Entonces, Azmapu tiene una dimensión estética, y aquí en el sentido es orden de la tierra, o orden de lo que está presente, orden del mundo, pero ya no en el sentido de la orden, en el sentido de lo ético, sino en el orden de cómo el mundo está constituido. Eh, y yo creo que esta forma de concebir, ¿no? Eh, Azmapu eh, empieza a acercarse o uno la puede relacionar de una manera bastante más sencilla con el problema fundamental de qué es lo que significa naturaleza, ¿ya? Azmapu no significa naturaleza, ¿no? Claramente no.
pero sí significa cómo los elementos del mundo natural están de alguna forma constituidos. Y en ese sentido, em, la percepción de la naturaleza mapuche eh, está complementada por aspectos eh, materiales y espirituales. En la lectura que había puesto para el seminario, que es una lectura acerca de las categorías de paisaje, hay una cita bien bonita que es la siguiente. Bueno, como ha sido mencionado, esto incluye la vida vegetal, pero también dice Kakemongen, es decir, otras vidas, seres o entidades no perceptibles en condiciones ordinarias y distintas fuerzas asociadas a ellos. En el mundo mapuche se sabe que en cada espacio habita un ñen, un concepto que puede ser definido de manera muy simplificada como entidad o ser que habita y resguarda un lugar. En el Winkul reside el ñen Winkul, en el Menoco el ñen Menoco, y en el Mahuida pueden existir diversos ñen asociados a las diversas formas de vida que en él se encuentran. Entonces, una particularidad que tiene la forma en cómo nosotros constituimos el mundo, y no ya dicho ahora solamente de manera ética, sino también de manera respecto a cómo, digamos, los mapuches podríamos entender ciertas relaciones ontológicas, es que el mundo en tanto tiene ciertas dimensiones materiales, dimensiones de energía o espirituales, podríamos decir. La presencia humana es, vamos a decirlo así, la presencia humana es accesoria, ¿no? Ah, eh, y aquí yo creo que, por ejemplo, las tesis acerca de las ontologías relacionales son eh, que las mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Escobar o de la cadena son realmente, digamos, productivas en el sentido que nos permiten pensar relaciones ontológicas fuera de lo que son em, fuera de lo que son las condiciones en las que hemos pensado naturaleza desde la modernidad. Y esto, digamos, es importante y es distinto. Y yo creo que vale la pena hacer el punto y la diferencia, porque las concepciones que en general tenemos de naturaleza em, eh, que son em, formas de concebir que han venido, ¿no? Desde los tiempos de Aristóteles hasta nuestros días, es que en general la reflexión acerca de la naturaleza viene mediada por las categorías humanas y viene mediada por la posición que le atribuimos al sujeto, vamos a decir, a la gente o al sujeto, a la persona, dependiendo de la época, ¿no? Entonces, la naturaleza se entiende, ¿no? Como una suerte de objeto externo, predominantemente en varias épocas de la filosofía. Cuando uno revisa la categoría de paisaje, ¿no? Que viene asociada a la categoría de naturaleza, y lo decía también el artículo de Bravo y otros, es también que ya sea naturaleza o paisaje, son una suerte de externo, digamos, a la conciencia. Cuando cuando uno revisa también las fundaciones del pensamiento moderno, y aquí en este sentido eh, yo sigo mucho un texto de Berman que se llama El reencantamiento del mundo. eh, Cuando uno mira el mundo de la modernidad, el mundo desde el cual nosotros en el fondo parten ciertamente las fundaciones de nuestra ciencia moderna, hay un paradigma, podríamos decir, que parte en el empirismo de Bacon, es decir, un, un empirismo que dice, bueno, la naturaleza es un objeto, ¿no? Que ha de ser acosado en busca de respuesta. Y entonces, eh,
hemos de buscar esas respuestas por medio medio de las fórmulas clásicas de la experimentación, hasta que de alguna forma, a través del experimento, podamos conseguir en el fondo que la naturaleza nos diga, digamos, cuál es su comportamiento. El principio no de natura vexata de Bacon. Y, digamos, con el racionalismo de Descartes, que de alguna forma piensa el mundo en una suerte de res extensa, ¿no? Sobre la cual la res cogita, la res del pensamiento humano tiene un cierto dominio. Entonces, el mundo de la ciencia moderna, ya sea en la versión de Bacon, ¿no? O la versión de Descartes, es que el mundo es un inanimado, ¿no? Que el mundo es, y la naturaleza es una extensión vectorizable, matemática, donde de alguna forma nosotros vamos extrayendo, ¿no? Información, y donde de alguna manera nos movemos por ese plano matemático, por ese plano cartesiano, en una posición de clara jerarquía. Y las antropologías que uno puede revisar, ¿no? De la época moderna, salvo pocas excepciones, tienen esa confianza, ¿no? Eh, en que, en que nuestro dominio de la naturaleza es tal, que también podemos de alguna forma articular eh, procesos de futuro o fundamentaciones, ¿no? Acerca del progreso de la historia, como que nuestro conocimiento pudiese crecer sin límites, y como que nuestras acciones humanas pudiesen, digamos, no tener eh, límites claros, y que de alguna manera eh, progresaríamos indefinidamente. Y eso es claramente un problema. Si uno revisa, por ejemplo, la literatura de filosofía ambiental existente, eh, si uno mira, por ejemplo, eh, que lo dijo, por ejemplo, Ted Trainer en el libro que se llama The Simpler Way, por ejemplo, el inicio de la tesis de crecimiento, ¿no? De que no se puede de alguna manera crecer a costa, digamos, de recursos que no existen. O, por ejemplo, en Overshoot de William Catton también, donde hay una cierta clave para pensar, ¿no? Que estamos rebasados, y en el sentido de que solamente podemos permitir nuestras condiciones de existencia, pero a costa de las generaciones futuras, que es un problema que también, por ejemplo, advierte el filósofo Hans Jonas cuando establece que si hay, digamos, algún principio ético que seguir, estos principios deberían además ser intergeneracionales, es decir, que considerasen, por ejemplo, la justicia para con respecto generaciones posteriores. em, Trainer, Cato, Jonas, Sealer con, digamos, aquellas cuestiones acerca de ecocidio, las reflexiones que se han hecho acerca de, por ejemplo, la imposibilidad de la existencia en las actuales condiciones que tenemos de producción de basura, que de alguna manera rebasan justamente cualquier capacidad del ambiente de sostener, digamos, esos ritmos. Y cuando uno ve, digamos, el desarrollo tanto uno podría decir, de la historia social y de la historia científica, pareciera que los postulados de la ciencia, del racionalismo, eh, del racionalismo cartesiano y del empirismo de Bacon permanecen, digamos, de alguna manera inalterados, como si todavía viviésemos la vida y viviésemos la interacción con la naturaleza desde esa posición de jerarquía y desde eh, de esa condición de objeto inanimado, ¿no? Del conjunto. Y bueno, y ahí está que claro, que pensamientos como el mapuche, ¿no? Donde se considera que, por ejemplo, las fuerzas, ¿no? Que habitan en conjunto, ¿no? En los espacios están, como diría un- una,
una persona, digamos, un sabio tradicional del pueblo mapuche. Esas fuerzas, esas cosas que llamamos ñen, dueños, unen, eh, eh, nehuen, fuerzas, todo eso habita, ¿no? Por debajo, por debajo del humano, por encima, por el lado, por adentro. Es decir, que la posición del humano dentro, digamos, de, si uno hiciera, ¿no? El plano cartesiano aquí, y uno hiciera el plano de cómo ve la jerarquía el mundo mapuche con respecto, digamos, a los elementos, a los seres vivos, eh, la persona mapuche no tiene absolutamente eh, ningún sentido, no tiene una posición de privilegio con respecto, digamos, a otros seres vivos, ¿no? No está al centro del mundo, no hay una antropología, ¿no? Una antropología filosófica desde el punto de vista mapuche, donde la persona humana esté, digamos, en el centro de lo constituido. Es más, ¿no? Este gesto que yo mencionaba al principio de eh, tener que pedir permiso, por ejemplo, un lugar, entrar, digamos, solicitando esta entrada a otras especies, lo que de alguna manera están diciendo y lo que se puede leer a través de ese pensamiento es eh, que no somos dueños de los lugares, sino simplemente eh, unos, podríamos decir, una suerte de invitados, ¿no? En el mundo. Y uno podría quizás hacer una fenomenología acerca de eso hecho puntual, ¿no? De considerar que el humano es simplemente una visita. Es tan así que uno de alguna manera, eh, o sea, cuando uno mira la tradición mapuche con respecto, por ejemplo, al lenguaje, eh, uno logra comprender esto, ¿no? Eh, en el pueblo mapuche se asume, ¿no? Que los distintos seres vivos y los distintos espacios tienen un lenguaje propio, ¿no? Se cree, ¿no? Y eso está, digamos, en distintos textos, uno puede decir, bueno, todo tiene palabra, todo tiene sungun, todo tiene una palabra. Y esa, digamos, esa convicción o esa creencia de que el mundo está habitado del lenguaje, eh, supone claramente un problema epistemológico, porque uno dice, bueno, entonces el desafío, ¿no? de la persona humana en el mundo es lograr encontrar alguna clave donde pueda comprender, digamos, ese lenguaje, donde pueda comprender el lenguaje de otros vivientes. Pero también es una oportunidad en el sentido de decir que si todo el mundo tiene lenguaje, ¿no? Y si todo el mundo de alguna manera tiene nombre y tiene una palabra para decir, es también reconocer, ¿no? Y a mí esto me parece necesario de, eh, de darle cierto énfasis, es también reconocer que no tenemos acerca del mundo eh, un rol en acerca de cómo el mundo está constituido, ¿no? En el sentido, si tenemos que buscar un lenguaje, digamos, para acercarnos a ese mundo, es porque el mundo ya eh, existía, ¿no? Y tenía un sentido sin necesidad de estar presente, digamos, lo humano. Eso también significa que de alguna forma las personas somos una visita en el mundo. No hemos constituido el sentido de lo que existe, ¿no? El sentido de lo que existe eh, está ahí antes del humano, ¿no? No está constituido desde el humano. Y eso, digamos, obviamente hace más sentido con la larga historia geológica también del planeta, ¿no? La vida de alguna manera tiene un despliegue independiente de la condición humana y seguramente incluso en las condiciones actuales en las cuales podemos enfrentar como especie, digamos, la desaparición por medio de la aceleración que hemos, digamos, de alguna manera promovido, ¿no? Hemos promovido un cambio de era geológica dentro de un antropoceno, pero nuestra existencia también es accidental, ¿no? O sea, el mundo puede seguir teniendo un sentido sin necesidad, obviamente,
de una especie humana. Em, y ahí yo creo que en el fondo el sistema de pensamiento mapuche tiene mucho que decir. Em, y si lo tiene que decir a través de un poco más y haciendo un poco más de desarrollo a través de ciertas categorías propias. Por ejemplo, para dar cuenta de esta idea compleja de alguna manera que todo tiene palabra y que todo tiene de alguna forma cierta energía, el pueblo mapuche ha recurrido a la palabra Itofilmongen, que muchas veces de manera más o menos acertada podemos traducir como biodiversidad. En Itofilmongen se extiende la condición de lo animado más allá de la vida en su clásica dimensión de bios, ¿no? Se reconoce que hay fuerzas espirituales también actuando. Em, y, y aquí yo, por ejemplo, me quedaría, ¿no? Con, con ciertas, para ir cerrando y que podamos conversar, em, me quedaría con ciertas reflexiones acerca de Bandana Shiva, por ejemplo. Hay unos textos bien potentes también en Abrazar la Vida y sobre todo en Abrazar la Vida, que dice algo como lo siguiente, ¿no? Y que, y que a mí también desde el punto de vista de los pueblos indígenas me llena de sentido y también desde el punto de vista de, de una persona que ha también conocido la tradición occidental de pensamiento, y es que las cuestiones que sujetan la vida, ¿no? Eh, o la diversidad de la vida, no son no son aquellos actos, no son aquellas, o no son aquellas especies que de alguna manera son espectaculares, ¿no? Aquello que se nos aparece, ¿no? Eh, en el mundo, por ejemplo, con cierta potencia, ¿no? Como los huracanes, las explosiones, los volcanes, aquello que nosotros decimos, oh, ha sucedido algo, ¿no? Ha sucedido algo. No es aquello lo que sostiene la vida, sino la compleja red de relaciones de lo que no vemos, ¿no? Es más fácil. Y porque no lo vemos, claro, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero si uno pensara, ¿no? Cuando uno ve o cuando uno está en Humora, en Puerto Williams, y uno nota lo compleja que es la red de entramados en la vida, la relacionalidad, ¿no? Que es una categoría importante en el pensamiento mapuche, que hay entre especies tan pequeñas, ¿no? Muchas veces microscópicas, que de alguna manera dotan de la forma que conocemos al espacio. Y ese trabajo inmenso e intenso de la vida, claro, pasa desapercibido. Vandana Shiva, a propósito de eso, también eh, un texto acerca de feminismo dice algo así, claro, es como, claro, la forma normal de los varones, ¿no? Es como pensar, ¿no? Desde ese punto de vista de lo que acontece, de lo que es espectacular, pero en realidad los sentidos que sostienen la reproducción, ¿no? De la vida en su conjunto y de la biodiversidad son menores, ¿no? Son invisibles, tienen esa delicadeza, esa sutileza. Y el pensamiento mapuche, justamente, cuando uno dice, ¿no? Todo tiene palabra, no es solamente que tengan palabras los grandes eventos o las grandes notas del paisaje, ¿no? Como eh, el volcán, el lago, sino también todas esas zonas, por ejemplo, fronterizas de eh, los pequeños ríos, las masas de vegetación, las laderas de los montes, para todo ese mundo, el pensamiento mapuche también tiene, digamos, una palabra y puede sentir en ellos que también tiene, no sé, fuerza, dueño, que tiene en el fondo también su propia dinámica, vamos a decir, espiritual, por decirlo de alguna manera. Em, Creemos claramente que podemos aprender también de ese mundo. Si el mundo tiene un lenguaje, ¿no? Decía yo, si todo el mundo tiene un lenguaje, entonces tiene que haber un punto en que podemos interactuar, ¿no? Con esos lenguajes y podemos aprender, ¿no?
Y, y bueno, y ahí pareciese que la larga tradición de costumbres, ¿no? Ya ahora sí, aquellas cosas ligadas a la ética están destinadas, digamos, justamente opuestas ahí, o tienen el sentido como comunitario y social de que nosotros podamos descubrir eh, esa palabra de la naturaleza para nosotros. Y de alguna manera muchas veces sucede, ¿no? Que ciertas cuestiones acerca de la ética o del comportamiento de los animales, por ejemplo, nosotros a veces las encontramos o podemos encontrar referencias, tradiciones orales, ¿no? Donde esos comportamientos para con los animales o entre los animales que son observados desde el punto de vista mapuche dejan una enseñanza o se asume que tienen una enseñanza también para la convivencia de las personas. Y en ese sentido, claro, quizás no es, digamos, lo ideal, pero hay un sentido, digamos, mayor de la dependencia con otras especies, en el sentido de decir que no solamente los humanos podríamos ser maestros o maestras acerca de los animales, sino que los animales son maestros, ¿no? De la comunidad humana, ¿no? Que les enseñan a través de, que son capaces de enseñarle a otras especies, en especial a la nuestra, cuestiones acerca de la vida o acerca de cómo vivir y en el cómo se comportan, ¿no? Encontramos lecciones de vida y eso es, digamos, se refleja muchas veces en cierto acervo, ¿no? De cultura familiar o de refranes eh, o de acciones, ¿no? Con respecto a otros animales. Y de alguna manera nos entrega de vuelta una lectura de un mundo, digamos, más completo, más interrelacionado y ontológicamente más plural. Y en eso yo estaría de acuerdo, digamos, en que uno podría tomar o a De la Cadena o a Escobar y plantearnos una serie de análisis, de revisión de categorías, donde uno pueda ver, digamos, cómo se despliega el mundo desde esta cultura en particular, no para que quede de alguna manera encerrado de nuevo en esta cultura en particular del pueblo mapuche, sino que para que pueda tener cierta salida, cierta proyección, por ejemplo, a problemas comunes. Si nosotros pudiésemos tomar, digamos, otra forma de concebir naturaleza, a lo mejor y verlo, digamos, en los pueblos indígenas que tienen además diferentes tradiciones, obviamente, ¿no? El pueblo mapuche no, solamente, no es el único pueblo que existe, claramente, menos en esta zona, pero hay conocimientos ecológicos, ¿no? Que se desprenden o que pueden ser considerados a partir de las prácticas centenarias o milenarias de algunos de ellos y también aportar, ¿no? Para el desarrollo o para la comprensión de problemas ecológicos, por ejemplo, específicos, ¿no? Y en ese sentido que tuviésemos una atención al conjunto de pensamientos indígenas, podría a lo mejor sernos de ayuda, ¿no? Tanto a nivel ético para comportarnos con respecto a otras especies, o como también para comportarnos mejor o para tener, digamos, ciertas claves de vivencias más comunitarias, también intraespecie, también dentro de lo que es propiamente el humano. Entonces, lo dejo hasta ahí. Creo que he podido, digamos, revisar eh, algunas, algunos aspectos. Voy a dejar de compartir pantalla y así les puedo ver. Muchas gracias, Martín. Sí. Dejamos abierto entonces para comentarios, algunas consultas. Ricardo nos ha estado dando una serie de links para los diversos textos que ha citado Martín, así que Ah, tenemos un sí. buen complemento de tu charla. Y bueno, dejo abierta em, el micrófono para quienes quieran. Mientras tanto, les voy solicitando que enciendan su camarita para tomar la foto de rigor, que creo que la voy a tener que hacer yo y espero me salga bien. ¿Alguna consulta? Sí, ¿Alguna? sí, a mí me gustaría hacer Sandra, perfecto. bueno, primero súper interesante la presentación de Martín, como siempre, sus presentaciones de muy buen nivel, de mucho contenido. Em,
y preguntarle por esta noción de SMAPU, cuando él la presenta en su PowerPoint, la describe como, entiende las SMAPU también como el orden de un mundo no jerárquico. Sí, Entonces, quería preguntarle a Martín que si se podía explayar un poquito más en eso, ya que, em, o sea, de alguna forma se explayó, pero estoy pensando específicamente en Occidente, que se ha hecho esta jerarquía de especies tan profunda, digamos, que se remonta así desde los orígenes de la metafísica occidental, cuando, no sé, con Platón ya, cuando sabía que, acorde a los grados de virtud o vicio, uno se podía reencarnar en estirpes superiores o inferiores, animales, y siempre, digamos, los animales en la historia quedaron, digamos, como concebidos de manera inferior al ser humano, ¿ya? Y eso se mantuvo con Aristóteles, esta jerarquía funcional, con los estoicos también, en los medievales también se adoptó esa verticalidad de la especie como casi la postura oficial de la iglesia. Entonces, si se puede referir más a eso. ya, sí, sí. Hay algo que no dije, que ayuda a verlo un poco mejor, eh, y es que en la cultura mapuche, por ejemplo, está muy presente que a nivel no solamente de la ética de la ética de la vida humana, sino de la ética en su conjunto para con las otras especies, se entiende que la vida está atravesada de relaciones de reconocimiento y de reciprocidad, ¿ya? Es decir, y esto es muy claro, eh, es decir, que hay una interdependencia entre las especies, eh, más allá de relaciones de jerarquía. Es decir, que hay sentidos en que, por ejemplo, ¿no? En el campo, eh, eh, la cría, por ejemplo, de ciertos animales nos, nos reporta un bien, digamos, a las personas y a la vez esa misma cría de parte de los humanos es un bien, digamos, para las especies criadas. Y esto que a veces uno dice, bueno, bueno, cuando dices un bien, por ejemplo, y uno dice, bueno, ese bien que recibimos, por ejemplo, con las gallinas, ¿no? Lo voy a explicar con las gallinas. Y uno dice, mira, fantástico. Bueno, entonces tú te refieres a que podemos, por ejemplo, eh, tener huevos o tener gallinas, ¿no? Las relaciones de reciprocidad son harto más complejas, ¿no? Son más complejas porque las especies somos diferentes y no tenemos ciertamente las mismas facultades, ¿no? O sea, las mismas capacidades, ¿no? Nuestro lenguaje está mediado de cierta forma, nuestra, nuestra estructura cognitiva también, y el de las gallinas es distinto. Entonces, pero las relaciones de reciprocidad no son relaciones en estricto rigor cuando las pensamos desde el punto de vista mapuche, no son relaciones utilitarias, es decir, no es recíproco, no es de ida y de vuelta, dar y recibir, digamos, en este caso con las gallinas, solo por los huevos, ¿no? Es decir, a veces, ¿no? Yo lo he visto muchas veces. O sea, criar gallinas no, en cierto nivel no tiene ningún rédito, ¿no? En el sentido de que al final uno gasta más en el trigo que lo uno que vende de huevos, digamos, o lo que uno venda o lo que uno venda en pollo, por ejemplo. Ya, y parece chistoso que lo diga así, pero pongámosle atención a esto. Muchas veces las personas crían eh, solamente, solamente por el amor de ser escuchados y escuchadas por otra especie y para escuchar y poder ser escuchados por otra especie. Es decir, la relación recíproca, en este caso con las gallinas, ¿no? No es por los huevos, sino es
por la felicidad misma, ¿no? De que esté su existencia presente, por ejemplo, en ese pedacito de campo. Y eso es otra manera de decir, oye, puedo ser recíproco con otras especies de formas que no son, que no son iguales, ¿no? Porque la reciprocidad no significa igualdad, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no puedo esperar que las gallinas, ¿no? Me cuiden a mí, ¿no? En el sentido de que me hagan, no sé, un techo, me cobijen, porque no tienen ni esas, ni, 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 ni- ni sus extremidades, ni sus formas cognitivas, digamos, están preparadas, por ejemplo, para darme reciprocidad en ese sentido, ¿ya? Pero sí pueden entenderse la reciprocidad como acciones, digamos, equivalentes, porque no es suficiente, digo yo, no es suficiente acaso que, que al escuchar, ¿no? el canto de un ave, eh, que mirar el crecimiento de una planta, digamos, que solamente la puse ahí para que creciera, es suficiente, es ya suficiente para superar quizá, no sé, por ejemplo, la soledad, ¿no? O para sentirse, digamos, acompañado en la historia. No porque despreciemos, ¿no? la existencia, digamos, de otros humanos, pero porque hay un goce como implícito, ¿no? En ver que la vida se reproduce. Entonces, claro, no pueden haber acciones como iguales, ¿no? Pero también eso significa, eh, quizás, ¿no? Que hayan relaciones no jerárquicas, ¿no? Que hay puntos de encuentro entre las especies donde las especies dependemos unas de otras, pero no necesariamente porque podemos aportar lo mismo, digamos, en magnitudes. Pero podemos tener una relación donde, eh, podríamos decir, para decirlo bien, beneficios o dependencias tienen, digamos, un retorno. Eh, y eso igual a uno lo vuelve quizás más sencillo también. Es decir, claro, o sea, eso podría decir como manera más bien rápida, pero hay una cuestión que es la reciprocidad entre las especies que está todo el tiempo presente, ¿no? Cuando uno lo ve desde el punto de vista de las ciencias biológicas, en cómo, por ejemplo, se comportan, eh, o cómo se relacionan ciertas, no sé, ciertos mariscos y ciertas algas, o también ciertos mariscos y ciertos peces, por ejemplo. Hay cadenas, ¿no? de relaciones súper importantes al interior de la naturaleza que no tienen que ver con los humanos, pero sin las cuales, digamos, el conjunto justamente de las especies no podría previvir. Entonces, yo creo que entender la reciprocidad tiene que tener cierto esfuerzo, ¿no? Entender que el mundo tiene un orden significa entender que hay relaciones recíprocas humanas, sí, con las especies, pero que también hay relaciones recíprocas interespecies que no tienen nada que ver con nosotros, en las cuales nosotros no hemos puesto, digamos, un, ningún aporte, digamos, y no es necesario porque esas relaciones van a estar ahí, digamos, dándole sentido al mundo sin injerencia alguna, ¿no? Del humano. Y eso a uno lo resitúa del lugar, o sea, si no somos necesarios para que se reproduzca un bosque, digamos, ¿por qué vamos a ser necesarios, digamos? ¿Por qué vamos a creer que tenemos una cierta primacía sobre el mundo natural, digamos? O sea, la vida existió perfectamente sin Homo sapiens la mayor parte de su existencia y podría seguir existiendo sin él la otra mitad del mundo, no sé. Muchas gracias, Martín. Ricardo, ¿tiene mi mano levantada? O- Sí. Hola Martín, muchas gracias por el seminario, y la posibilidad de la conversación. Sí, efectivamente puse algunos links para tratar de facilitar. ¿Qué pasó, No, 10 Martín? minutos. Martín. Ah, ahí sí. Sí. Oh, Nana. Perdón. Hola, Hola, Martín. bebé. Perdón, es que Martín, estaba gritando este niño, entonces lo estaba mirando yo para el lado, porque decía, papá, papá, papá. hola.
Te escucho, Martín, Ricardo, te escucho, te sí, escucho. un comentario nomás que como hiciste referencia a algunos autores latinoamericanos y al concepto de la cadena del ser, ese fueron el tipo de link para facilitar el diálogo aquí entre distintas disciplinas que puse. Tengo dos preguntas que me gustaría que pudieras abordar o esbozar y dar direcciones a cómo proceder en este acompañamiento dialógico con tu investigación. Uno, en lo que presentaste te centraste más bien en la crítica del pensamiento occidental y en la crítica y limitaciones del pensamiento de la filosofía antropológica de Portilla, Vasconcelos, incluso Mariátegui. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué podrías pensar o qué podrías recomendar de interlocutores desde la cultura mapuzungún o mapuche que tú estás dialogando? ¿Quiénes son interlocutores? ¿Ves en algunos poetas como Elicura, como Lien Laf, o como otras expresiones de arte que hemos estado compartiendo nosotros en nuestro... ¿Y quiénes son los referentes? Eh, lo segundo, dentro de Occidente, ¿te has animado o te animarías a explorar en la fase previa a aquella citada por Sandra? La previa a Platón, normalmente o típicamente llamada presocrática, que a veces es un poco reduccionista, pero hay pensadores de la fisis, de la naturaleza, que podrían llegar a converger con un pensamiento no jerárquico, participativo del cosmos, con elementos como el agua, el fuego como principio fundante en que podrían tener mayor convergencia? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes desde la visión mapuche y si eventualmente has explorado o te parecería interesante explorar el pensamiento de estas raíces primigenias de la civilización occidental que luego adquieren esta visión de la cadena del ser? Y la segunda, eh, en tu título pones también el subtítulo Ética y Norma, y ahí si nos pudieras comentar un poquito en el libro Asmapu de Loncón, ella tiene algunos diagramas, algunos esquemas que yo los traduzco como hábitos, ¿no es cierto? Estos hábitos, es decir, este cultivo de la ética, ella lo describe como el Kime Mogen o buen vivir, en que tiene un número de invitaciones a cultivar virtudes o hábitos como el de comunidad, respetar las vidas, pero también eh, el valor de la palabra, aprender del corazón, con el corazón, el aprendizaje del espíritu, que están implícitos en mucho de lo que tú has dicho, pero si pudieras explicitarlo un poquito más, ya no desde la antología, sino desde la ontología hacia la ética. Esas son mis dos solicitudes que creo enriquecerían a la comunidad de investigación acá. Bien, bueno, yo la verdad tengo una excelente opinión de este texto que les mostré, que en realidad son estudios acerca de, que está compilado por Gabriel Aguinaldo y Becerra, ¿no? Que se llama Punky Moon, que creo que podían descargar la copia completa. Y me parece que ahí hay un ejercicio interesante porque lo que hacen los compiladores y las distintas personas que trabajan en los artículos de ahí es que también a partir de entrevistas, digamos, de personas mayores, logran de alguna manera darnos ciertas notas, digamos, significativas de lo que sería el pensamiento sin cerrarlo. Es decir, digamos, por ejemplo, tomemos esta cita, interpretemos, y de alguna manera abre, digamos, un cierto mundo sin ser, digamos, fundamentalista. Porque el problema que tienen otros textos, ¿no? Y aquí, digamos, una crítica para autores mapuche, es que muchas veces, que es lo que decía al principio, ¿no? Cuando se hacen como tratados como que dicen, no sé, esto es ontología mapuche o esto es filosofía mapuche, aparece como una suerte de cierre, digamos, al lector. Es decir, es como, este es un texto, digamos, que es nuestro pensamiento, nuestra cultura, y el que lo lee tiene que asumir de alguna manera que esa cultura es completamente buena solamente porque existe, ¿no?
como si existiera una suerte de prevalencia ética solamente por existir, ¿no? Y que no quedase, eso es lo que decía, ¿no? Sujeto a crítica. Y también en ciertas formas, por ejemplo, de la poesía, y te agradezco que hayas nombrado, por ejemplo, a Licura, a, a Leonel, uno podría hablar también de Guinao, de Graciela. Eh, Hay, digamos, un mundo, ¿no? En la literatura donde de manera mucho más sutil, digamos, quedan reflejadas ciertas creencias acerca de la vida. Y lo otro que tengo a ver en mi biblioteca hay una pieza de un libro bien bonito que se llama Azmapu, pero no es el de Lisa Loncón, que es de Melín Rollo. eh, ¿Puedes llevarlo un poquito? No, Una entrega de las 5 partes. no, pásamelo entonces. Eh, con Melín Rollo, que es un texto acerca de temas más bien jurídicos, más bien normativos a partir del tema Mapuyo. Por ejemplo, ese es un texto que considero bastante bueno. Con respecto a lo segundo, bueno, hay una cuestión bien importante, ¿no? Eh, la forma griega, ¿no? De decir naturaleza, physis, ¿no? Y la forma primigenia de physis es fío. Y fío significa brotar, significa crecer, ¿no? Y eso, digamos, es algo que está presente en la filosofía de los presocráticos. Eh, a los presocráticos siempre se les identificó, ¿no? Como pensadores, no como filósofos, sino como pensadores físicos. Y el desarrollo, por ejemplo, de la búsqueda de los principios, de lo que era, digamos, del arjé, ¿no? Cuando la ontología de los presocráticos se funda, digamos, en principios, digamos, más bien naturales. Y uno podría pensar que, que en el presocrático Anaxágoras, cuando desarrolla la teoría de la Peyron, por ejemplo, y después de cómo lee eso, en el fondo, eh, cómo lo lee Platón y cómo lo lee en Aristóteles, hay una suerte de, de, de aproximación realista, ¿no? En el sentido, ¿no? De la filosofía que cambia un poco la, la dimensión quizás más material o más física que tenían los primeros pensadores. Ahora, si bien Platón y Aristóteles son largamente influyentes en el resto, siempre hay, en la historia de la filosofía, hay también ciertos rebeldes, ¿no? Eh, bueno, hasta luego, Gabriel. Por ejemplo, si bien los estoicos a veces tienen, digamos, un mundo jerarquizado, hay ciertas lecturas del estoicismo y yo aquí recomendaría, por ejemplo, los últimos trabajos que publicó el doctor Boeri acerca del estoicismo, donde se leen, por ejemplo, ciertos pasajes de los estoicos, sobre todo en Zenón de Cea y algunas también pasajes de Marco Aurelio y de Séneca, donde se interpreta la naturaleza como si tuviera también su propio plan diferente, ¿no? Como que hubiese una naturaleza como racionalizada, ¿no? Y en ese sentido no es lejano, ¿no? No es lejano la noción de eukeiosis, a propósito, trabajada por Boeri, por ejemplo, en esos textos, no es lejano esa versión del estoicismo de, por ejemplo, el panteísmo de Spinoza, y que es como que vamos a decir que son como los filósofos contraculturales, digamos, al racionalismo cartesiano, por ejemplo, pensaba en Spinoza. Eh, Después, más adelante, por ejemplo, tenemos en la otra vereda, en la vereda menos fan de Platón y Aristóteles, aparece después, en cierto sentido, uno puede leer y bueno, la profesora Sandra, digamos, lo puede comentar, pero Schopenhauer, por ejemplo, también tiene, digamos, una versión diferente, ¿no? Eh,
menos jerárquica, más compasiva en la lectura de la naturaleza. Por ejemplo, ya aparecen, no aparecen cada cierto tiempo, aparece, digamos, el lado B, digamos, y en ese sentido hay que decirlo, porque la filosofía occidental muchas veces, claro, no es como para decir una crítica, no decir la filosofía occidental como que fuera, digamos, un conjunto monolítico de creencias. La filosofía occidental es muy diversa también, ¿no? Y eso muchas veces se le pasa a todo el mundo, es como que se hacen ciertas caricaturas acerca de la filosofía en Europa que yo tampoco comparto, ¿no? En ese sentido, creo que hay que estudiar más, no solamente más pensamiento indígena, sino que hay que estudiar más filosofía también, ¿no? Para tener una mirada completa. Em, Muchas gracias, Martín. Creo que el último punto es un punto central para el programa de investigación del CHIC. De alguna manera, el remirar, estudiar, comprender visiones no solo occidentales, sino que en el caso de Schopenhauer podría ser también del pensamiento hindú, budismo, taoísmo, que influyen. O sea, estos diálogos interculturales son los que nos abren opciones para la crisis civilizatoria actual, que llega a un colapso de guerra, digamos, un colapso nietzscheano. Así que creo que es súper pertinente y gracias por las referencias desde tu perspectiva sobre la cultura mapuche. Va a quedar pendiente para poder escuchar a otros, a Juan Francisco Pizarro, pero sí voy a reiterar que dejo pendiente que revisitemos a SMAPU desde una mirada ética, y ese podría ser otro seminario, Martín. Yo sugeriría para el semestre del próximo año, cuando ya hayas defendido tu tesis. Ojalá. Creo que es tremendamente relevante el cómo de la ontología transitamos a hábitos, cómo un modo de concebir el mundo puede influir sobre un modo de cultivar relaciones. Así que muchas gracias, Martín. Veo a Juan Francisco Pizarro con la mano arriba, Paula. Sí, exacto. Juan Francisco, gracias. Hola Martín, buenas tardes a todos, a todas. Gracias Paula, Hola, Ricardo. hola. Em, Desde tu punto de vista, Martín, ¿cuál podría ser una forma adecuada de integrar estos conceptos que son más bien filosóficos dentro de un proceso de toma de decisiones o de un esquema de gobernanza? Y te lo pregunto, digamos, de una forma mucho más general, pensando en que también es una crítica que muchas veces se hace de mapuchizar los territorios, en el sentido de pensar que todos los procesos de toma de decisión con comunidades indígenas se hacen al estilo mapuche y eso es un error. ¿Ya? Cahuéscar tiene una forma de plantearse el mundo, los aymaras tienen una forma de ver su sistema, Rapa Nui también. Por tanto, las visiones, si bien cierto pueden coincidir en muchas cosas, también pueden diferir en muchas otras. Entonces te lo pregunto desde lo más general, ¿cómo integrarías estos conceptos que son súper filosóficos en un proceso de toma de decisiones o en un esquema de gobernanza territorial? Ya, esa, esa es la pregunta esa es la pregunta del millón. Ya, es una pregunta muy interesante, una pregunta bien compleja, porque mi amorcito, porque los principales paradigmas de gobernanza no están preparados en general. Sí, hijo. Eh, Juan Francisco, ¿puedes saludarlo, por favor? Hola, pequeño Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo se Ya, llama Todos Martín? saludamos a tu mini mí. ya, se llama Auquín. Hola, Uquín, Ya, ¿cómo estás? Besito. listo, te quedaste tranquilo, ya, eso quería, ya. No te Ya, preocupes, Martín, si yo lo- tengo el lo- mío durmiendo y lo veo por la cámara, por eso estoy muy ya, tranquilo. ya. Sí, sí, ya te saludó, ya te saludó. Ya, los Ya. principales modelos de gobernanza no están, o los actuales no están hechos para recibir la diversidad. Entonces, cuando lo hacen, ocurren que lo hacen de manera deficiente en el sentido de que muchas veces toman
a ciertos actores que son mayoritarios, digamos, como un modelo único, que es el tema de muchas veces qué es lo que pasa en las consultas indígenas o cuando está involucrado el pueblo mapuche, que tiene, digamos, obviamente una preponderancia demográfica mayor. Ahora, ese no es un problema del pueblo mapuche, sino un problema de la institucionalidad, en el sentido de que los espacios para que hayan, por ejemplo, gobiernos integrados de zonas específicas, por ejemplo, parques nacionales, santuarios de la naturaleza, reservas de las biosferas, no tienen ni reglamento ni marco jurídico donde las relaciones puedan ser más igualitarias. ¿No? Salvo los instrumentos de consulta, digamos, que además no son, en estricto rigor, no son vinculantes, no hay ni muchos ejemplos ni institucionalidad fuerte, digamos, para absorber esa diversidad. Entonces, y eso mismo no solamente pasa para con respecto a las comunidades indígenas, sino a las comunidades locales, digamos, porque no hay un proceso claro en la estructura del Estado de descentralización donde, digamos, donde oficinas de carácter regional o provincial, por ejemplo, puedan tener mecanismos de participación pertinentes, digamos, situados y suficientemente eficientes o financiados para tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, generalmente las decisiones ocurren de forma más ocurren de manera obviamente más centralizada, pero es un problema, digamos, en cómo está estructurado el Estado en su conjunto y eso obviamente requeriría una reforma constitucional mayor. Con respecto a la administración de muchas cosas. Entonces, claro, o sea, ni las comunidades locales ni las comunidades indígenas tienen realmente, en ese sentido, em, ni atribuciones ni límites claros, digamos, para poder hacer las cosas un poco mejor. Entonces, ahí, digamos, sinceramente, mi opinión, quizás, claro, una opinión más bien administrativa, ¿no? Más del punto de lo normativo, es que debería operarse algún tipo de reforma, digamos, mayor en cuanto, digamos, a las gobernabilidades, ¿no? Ya sea locales o regionales. Perdona, porque probablemente a lo mejor a todos nos gustaría una mejor respuesta que esa, pero la verdad que no hay cómo hacer algo mejor si no se parte, digamos, por ahí. Lo otro sería hacer lo que estamos haciendo, que establecer ciertos reglamentos de buena fe entre instituciones, vía convenio, pero que obviamente no pueden ser replicados porque dependen de la voluntad de las instituciones en cuestión. Ya, decía, y eso depende de jefaturas, obviamente. O sea, no quedan, digamos, muchas veces a salvaguarda ciertos logros, cambian muchas veces con las administraciones de turno, ya sea en CONAF, en SAC, en Cernatur, que son todas instituciones que muchas veces se relacionan con mundos de comunidades indígenas. Eh, Hay un ejemplo, sí, diferente, que es el de la comunidad Licanantay con el parque que hay que ese, por ejemplo, yo no lo conozco al dedillo cómo funciona, pero ahí igual hay un ejemplo de gobernanza compartido. Y a lo mejor podríamos mirar ese, ver qué falencias tiene, qué oportunidades también, quizás eso sería también de utilidad un poco para todo el mundo, saber qué se hizo bien ahí o qué falta por hacer. Mm. Muchas gracias, Martín, por tanto por la charla, por presentarnos a tu precioso y por las respuestas a los comentarios. Rodrigo, lo siento, te voy a tener que dejar con la mano arriba porque No, estamos pero un minutito justo con a las 4:30. Rodrigo. Un minuto ya, un minuto. De todas maneras, antes de todo, Martín, obviamente, como dice Ricardo, para cuando termines tu tesis, probablemente el próximo semestre o el siguiente, tenemos, sí que estás cordialmente invitado al seminario que no se termina ahora este semestre, sino que continuamos. Rodrigo. Ya. Martín, desde la ignorancia supina, por supuesto, en estos temas, ¿tú has podido revisar si es que hay una correlación de las MAPU en otras etnias del país? O sea, si es que los yaganes tenían algo similar, si es que los aymara, los kunza, qué sé yo, no sé. No se sabe tanto de todos los pueblos, pero de culturas indígenas, si es que todos tienen algo así como unas MAPU.
Sí, sí, no se Todos. llama exacto. O sea, No, no, por supuesto, pero no este todo, conjunto como normativas, digamos, no, de claro. relaciones. Sí, pero por ejemplo, en el mundo, en el mundo aymara es más notorio, ¿no? Y está más documentado en el sentido cuando uno empieza a revisar. eh, es notorio, ¿no? Que hay eh, relaciones ontológicas y éticas, digamos, propias que van determinando sus conductas sociales. Y eso, digamos, al menos en el mundo andino, digamos, es bastante fácil de ver. Y el mundo, por ejemplo, Yagán, no lo conozco como quisiera. Recién este año me empecé a relacionar un poco, que pude visitar, digamos, Puerto William. Y claro, o sea, de buena primera uno entiende, ¿no? Que hay una diferencia específica Ujú, en el pensamiento, pero digamos, yo en este sentido soy partidario no de multiplicar claro, porque cuando uno ve los conceptos indígenas dice, bueno, ¿y cómo lo traducimos, no? Para que sean entendidos, claro. Y las traducciones siempre dejan de lado cosas, entonces yo soy favorable a densificar las explicaciones, ¿no? ujú, Hacerlas más complejas, a fin de que podamos decir lo mismo o llegar, digamos, a traducción, pero sabiendo, digamos, que el núcleo denso de significado, digamos, es más alto. ujú, Y en ese sentido requiere, digamos, para que efectivamente tenga algún tipo de potencia en el sentido de ser algún conocimiento que le sirva a lo universal, ¿no? Es decir, al conjunto. eh, Mi impresión como profesional de la filosofía es que incluso en la radicalidad de su origen y en su localidad, tiene que estar eh, eh, muy, digamos, profunda y densamente explicado. Y eso no lo encierra, no lo encierra en su comunidad de origen, sino que eh, complejizarlo y lograrlo entender de manera más densa, lo que permite de alguna manera llevarlo y decir, oye, esto también puede eh, servir, digamos, a otras personas por fuera de donde se originó, digamos, ese significado o ese sistema de pensamiento. ¿Qué es lo que pasa con la filosofía occidental? La filosofía occidental es una filosofía de culturas muy específicas, ¿no? Y de alguna manera han ayudado o han ordenado el mundo a través de sus relaciones, obviamente ujú, con relaciones capitalistas de mercado y todo eso, pero al margen de eso, ¿no? O sea, han sido significativas y uno lee los clásicos de manera significativa porque le dicen algo, ¿no? Que hace sentido por fuera de las sociedades de origen, ¿no? O sea, nadie tiene nada que ver con la Grecia de Aristóteles y Platón y sigue siendo provechoso leer Aristóteles y Platón. sí. Ok, Perfecto. gracias, Martín. Muchas gracias entonces a todas y todos por escuchar a nuestra novena sesión del seminario de investigación CHIC. Nos esperamos el próximo viernes, nos vemos.